Hábitos que cambiarán nuestra vida. Ese es el tema de la noche de hoy. Quiero empezar dando la definición práctica de lo que es un hábito. Dice que un hábito es la acción que hacemos todo el tiempo y de manera automática. Ni siquiera hay que pensarla mucho tiempo. En la mañana cuando usted se levanta, si ya tiene el hábito de bañarse todos los días, no la tiene ni que pensar, simplemente va, se baña. En la noche ya tiene el hábito automático de lavarse los dientes antes de dormir. Tiene el hábito de ponerse un desodorante antes de salir de la calle, de la casa. Tenemos hábitos que no tenemos que pensarlo para que nosotros podamos practicarlos. Hábito es toda acción que hacemos todo el tiempo de manera automática. Dicen de que nosotros, cada uno de nosotros, somos la suma de lo que hacemos. Lo que estamos haciendo todo el tiempo, eso es lo que somos. No somos lo que decimos ser. Tampoco somos lo que las otras personas dicen que somos. Somos lo que hacemos todo el tiempo. Usted puede conocer a una persona dando tiempo para ver su conducta, para ver todas las cosas que hace de manera automática. Hoy quiero hablarle de 3 hábitos que son necesarios para la vida de todo creyente. 3 cosas que si usted y yo nos esforzamos el próximo año en instalar en nuestra manera automática de hacer las cosas, traerán a su vida grandes beneficios. Hay hábitos que son, como ustedes ya lo saben, son muy buenos y hábitos que son muy dañinos para nosotros. Los hábitos que vamos a compartir hoy, si usted logra instalarlo en su manera automática, en su conducta automática, traerá grandes beneficios para su vida. Vamos al primero. El primer hábito que le quiero hablar es el hábito de la lectura bíblica. Hay gente que cuando ve las escrituras o va a la Biblia, tiene un montón de prejuicios formados. Y uno de los mayores prejuicios que yo veo que la gente tiene cuando se le dice lea la Biblia es que siempre dicen cosas como yo no le entiendo a la Biblia. Yo me pongo a leerla, pero no le entiendo. Yo creo que Dios es un Dios tan grande, tan grande en todo lo que ha hecho. Aún nosotros no podemos alcanzar a entender la obra de sus manos. Pero en las cosas y el mensaje que Dios quiso comunicarnos a nosotros, Dios lo dejó bien sencillo. Las escrituras no son para nada complicadas si uno va hacia ellas y verdaderamente se acerca a las escrituras con la intención de aprender. Hay personas que dicen, no, yo no le entiendo y se cierran de una. Pero Dios ha prometido que el Espíritu Santo interpretaría, nos ayudaría en la interpretación de las Escrituras. Toda persona que ha recibido a Jesús como su Señor y Salvador tiene la promesa del Espíritu Santo como acompañador y también como consejero y maestro de la palabra. Jesús le dijo a sus discípulos que el Espíritu Santo nos enseñaría cuántas cosas, nos enseñaría todas las cosas. Entonces, la Biblia no es algo que sea imposible para que usted la entienda, la comprenda. ¿Por qué? Porque Dios ha prometido darle a usted la ayuda suficiente para que usted pueda entender las Escrituras. En Josué capítulo 1, verso 8, el Señor le dice a Josué y le habla de lo que hará en la vida de él, la meditación de la palabra todos los días. Dice la palabra que el Señor le dijo a Josué, nunca se apartará de tu boca este libro de ¿qué dice? De la ley, sino que de día y de noche meditarás en él, para que guardes y hagas conforme a todo lo que en él está escrito, porque entonces harás prosperar tu camino. ¿Y qué dice? Y todo te saldrá bien. ¿Y cuántos quieren que todo les salga bien? Amén.
Qué horrible es andar por la vida sabiendo que todo le sale mal. He conocido a personas que me han dicho, yo no sé por qué a mí todo me sale mal. Si usted quiere dejar atrás ese dicho en su boca, la Biblia dice, medita en la palabra de día y de noche para que entonces todo lo que hagas te salga bien. Vas a hacer prosperar tu camino y todo te saldrá bien. Hay un beneficio que la palabra, la lectura de la palabra de Dios nos dará a la vida. El beneficio es que usted tendrá mayor sabiduría para tomar decisiones. La vida puede ser muy compleja, pero cuando usted tiene la sabiduría de Dios, usted va a poder tomar mejores decisiones en la vida. Hay decisiones que pueden cambiar el rumbo de su vida de una manera tan letal. Pero cuando nosotros tenemos el conocimiento de la palabra de Dios, la palabra de Dios nos va a orientar cómo vamos a tomar esas decisiones. Recuerdo unos años que era una mujer joven, en mis 20, tomé una decisión basada en el consejo de la palabra de Dios. Usted sabe que uno puede, cuando está soltero, puede tener muchas opciones para escoger quién va a ser el esposo de una. Pero yo recuerdo que tomé en algún momento la decisión que yo iba a tener esa selección basado en un principio de la palabra de Dios. El principio era, no te unas en yugo desigual con los incrédulos. Me decidí a hacer tal y como la palabra de Dios me lo indicaba. Y hasta el día de hoy, yo considero que hay dos decisiones que marcaron la historia de mi vida. Número uno, el haber dado mi vida a Jesucristo. Y número dos, haber escogido a la persona que escogí para casarme. Eso dio un giro totalmente diferente a lo que pudo haber sido mi vida. Pero yo alabo al Señor, ¿por qué? Porque la palabra de Dios me dio la pauta para tomar una decisión sabia. Hermanos, Dios no quiere que usted ande por la vida tomando decisiones erradas. Leer la palabra de Dios reducirá, por ejemplo, su récord de errores en la vida. Cuando usted hace del consejo de la palabra de Dios su referencia para tomar decisiones, usted no va a andar por la vida todo el tiempo lamentando lo que dijo, lamentando lo que hizo, lamentando lo que compró, lamentando a la persona que dejó meter en su vida. ¿Por qué? Porque si usted actúa conforme al consejo de la palabra de Dios, todas esas cosas que hacen de que nuestra vida sea una vida de lamentos, de por qué hizo esto, de culpa, todas esas cosas van a ser inexistentes en su vida cuando usted se aplique a leer las Escrituras. No se conforme solamente con venir a la iglesia. No se conforme solamente con el mensaje que usted recibe aquí cada semana. Hay tanto por explorar en las Escrituras que si usted hace de esto un hábito, usted, como dice la Biblia, tu sabiduría será más grande que la de todos los pueblos alrededor de ti. Usted va a ser también una persona que va a poder aconsejar con sabiduría a otros. Nunca, escuche esto, se va a arrepentir de las decisiones que tomó basadas en las Escrituras. El próximo año, usted ya está haciendo metas para el próximo año. Propóngase la meta que 2018 será el año en que usted establecerá el hábito de la lectura de la palabra de Dios. El segundo hábito que será importante si usted quiere cambiar su vida, si usted quiere que las cosas salgan mejor en el año 2018, será el hábito de la oración. Que usted pueda tener un tiempo en la oración.
La Biblia dice en Jeremías capítulo número 33, verso 3, dice: clama a mí y yo te responderé y te enseñaré cosas grandes y ocultas que tú no conoces. No es lo mismo andar por la vida sabiendo que uno ha clamado a Dios que saber que uno simplemente no ha tomado en cuenta a Dios en su vida. La oración le dará algunos beneficios. Uno de los beneficios de la oración será que usted tendrá respuestas para su vida. ¿Cuántos saben lo que la palabra de Dios dice? Dice el Señor que Él no es hombre para mentir, ni hijo de hombre para arrepentirse. Entonces, si Dios nos ha prometido de que si clamamos a Él, Él nos va a responder, adivine qué es lo que Dios va a hacer. Nos va a responder. A veces uno dice: a mí no me responde. Mi pregunta es: ¿cuánto clama al Señor? ¿Cuánto clama al Señor? Clama a mí, dice, y te responderé. Y esta es la otra parte que me gusta de los beneficios de la oración. Dice: te enseñaré cosas grandes y ocultas que tú no conoces. A través de la oración usted va a desarrollar un sentido espiritual diferente al de las otras personas. A través de la oración usted va simplemente por revelación de lo alto, usted va a saber cosas que son revelaciones de Dios para su vida, para momentos específicos de su vida, que quizás si usted no hubiese orado, usted no hubiera sido librado o tendría la sabiduría para esa situación. La oración le permitirá a usted tener revelación de Dios. Y también la Biblia habla que la oración produce algo más en la vida del creyente, y es que también produce gozo. Dice la Biblia: en la presencia, en tu presencia hay plenitud, que dice, de gozo. Plenitud de gozo. Cuando usted ora, hermanos, también eso será un beneficio para su vida. Usted tendrá un gozo inexplicable. Yo le llamo a esto el efecto de la tranquilidad. Yo sé que cuando oro, cuando he puesto una situación en las manos del Señor, simplemente mi corazón vuelve a su estado de tranquilidad. Recuerdo hace muchos años estábamos muy angustiados por una situación y yo no dormí esa noche. Y Otoniel tiene una conversación con la persona involucrada y te cuelga el teléfono. Y después que cuelga el teléfono, yo le digo: ¿qué vamos a hacer? ¿Qué va a pasar ahora? Y entonces él me dice: yo ya oré y yo sé que Dios tiene el control sobre esto. Entonces me impactó el acto siguiente. Fue como contar los segundos, 1, 2, 3, y de repente lo escucho roncando. Y yo dije: ¿cómo logró hacer eso? ¿Cómo logra vivir en medio de una situación tan estresante y dormir pero en el segundo? Y eso es lo que produce la paz de Dios sobre nuestras vidas. Cuando oramos, la oración producirá en su vida tranquilidad. ¿Por qué? Porque usted sabe que le ha dejado en las manos de Dios el control de la situación. Amén. Y por último, el último hábito será también el hábito de congregarse. El hábito de congregarse. Mire lo que dice la palabra en Hebreos capítulo número 10, verso 25. Dice de la siguiente manera: no dejando de congregarnos como algunos tienen por costumbre, sino exhortándonos, y tanto más cuando veáis que aquel día se acerca. El Señor le dice a su pueblo, a su iglesia: no dejen de congregarse. Tengo el hábito de ir a la iglesia desde que soy una niña de 6 años. Incluso cuando hemos estado fuera del país, por X o Y motivo, donde quiera que estemos, buscamos una guía telefónica, buscamos una iglesia y nos congregamos. Nosotros no venimos a la iglesia porque somos pastores.
Aun cuando nos toca estar fuera de nuestro rol pastoral, siempre procuramos congregarnos. La Biblia dice que Dios envía a su casa bendición, que dice, y vida eterna. Hay algo que produce en el efecto del corazón del creyente cuando usted se congrega. Dios constituyó a la iglesia, el congregarse a la iglesia, y esto trae también algunos beneficios. Por ejemplo, usted será instruido, usted será animado, usted será recordado que lo más importante, la actividad más importante de su vida es estar cerca de Dios. Ahora, usted dice, pastora, yo estoy más que clara de que esos son hábitos que yo tengo que formar en mi vida. Pero tengo años de estarlo tratando de poner y establecer en mi rutina y me doy cuenta que siempre vuelvo como a lo mismo, como al mismo patrón. Y nunca logro hacer de estos 3 hábitos algo permanente en mi vida. Déjeme darle 2 consejos que usted puede practicar el próximo año. Si para usted es una lucha leer la palabra, dedicarle un tiempo a la palabra o dedicarle un tiempo a la oración. Conozco muchos cristianos que luchan por hacerlo de manera continua. Es fácil hacerlo cuando uno está en problemas, entonces orar no es difícil. Es algo que cualquiera puede hacer, pero hacerlo diario, esos son otros 100 pesos. Hay que disciplinarse. Entonces déjenme darle 2 cosas que aprendí en el camino a hacer para establecer mi rutina o mi disciplina de leer la Biblia y de orar principalmente. Lo primero es el siguiente: únalo a un hábito que ya está establecido. Una el hábito de la lectura o de la oración a un hábito que usted ya tenga establecido. Por ejemplo, si usted es una persona que en la mañana, muchas personas tratan de orar a las 4 de la mañana, pero me han dicho, pastora, a las 4 de la mañana yo me levanto, doblo rodillas, digo, Padre nuestro que está en los cielos, y acto seguido estoy dormido y roncando otra vez. ¿Vale eso? Bueno, Dios ve el esfuerzo, pero ciertamente no es el tipo de oración que debemos de practicar. Entonces, usted tiene que decidir qué hora del día es la hora del día que usted está más despierto. Acuérdese lo que la palabra dice: amarás al Señor con toda tu alma, tu mente. Tenemos que poner la mente en lo que estamos haciendo cuando oramos. Únalo a un hábito que ya está establecido. Si usted tiene por hábito todas las mañanas, por ejemplo, desayunar su café, su pan, entonces únalo a ese hábito. ¿Qué quiere decir? Que usted va ahora a desayunar, a beberse su café y acto seguido usted va a apartar 15, 20 minutos de su tiempo y va a ir a orar y va a ir a leer la Biblia. Digamos de que usted sale tirado para el trabajo en la mañana, no le da tiempo de orar en la mañana. Conocí a muchas personas cuando trabajaba para la empresa privada que hacían esto. Ellos comían su hora de almuerzo, comían la primera media hora y después de esa media hora ellos se apartaban de todo el relajo de los compañeros de trabajo y comenzaban a leer su Biblia. Conocí incluso a una muchacha que iba todas las mañanas a su trabajo en taxi y ese trayecto duraba alrededor de 40 minutos. Entonces era impresionante, cuando yo paraba el taxi para ir a mi trabajo, casi siempre nos encontrábamos. Era interesante verla a ella, que ese era el momento donde ella tenía el hábito de leer la Biblia. Usted puede aprovechar cualquier tiempo que usted tenga para leer las Escrituras. Hay personas que dicen, bueno, yo no lo puedo leer en la mañana, a mediodía se me hace difícil. ¿Cuándo es el tiempo que yo puedo leerla? Bueno, léalo en la noche. Una de las cosas que le va a ayudar, por ejemplo, para establecer este hábito es la siguiente: sustituir, ¿verdad?, el hábito de la lectura
por los tiempos de sus hábitos improductivos. ¿Qué quiero decir con esto? Quizás usted tiene un hábito ya establecido, pero que es improductivo para su vida. O sea, usted no está sacando ningún beneficio de él. Usted no se está haciendo más sabio por practicar ese hábito. Usted no se está haciendo, no está adquiriendo paz por practicar ese hábito. Por ejemplo, hay personas que tienen el hábito de ver novelas en la noche, de ver novelas. Qué bueno puede aprender uno de una novela. Pero uno dice, no, es que ya ese es el tiempo de la novela. ¿Qué le parece si el próximo año sustituye esa hora que le dedica a la novela a la lectura de la palabra de Dios? ¿Qué le parece si esa hora que le dedica a Facebook se lo dedica a la lectura de la palabra de Dios? Hay personas que simplemente se acuestan y están sentadas haciendo nada. ¿Qué le parece si ese momento que usted está haciendo nada se lo dedica a la lectura de la palabra del Señor y a la oración? Usted puede aprovechar esos tiempos muertos de su día para establecer allí hábitos que le van a servir para ser una mejor persona y tener una mejor vida. Ahora quiero dejarlo con simplemente 3 cosas en su mente cuando trabaje estos hábitos el próximo año. ¿Cuántos lo van a intentar? Puedo ver su mano, amén. Que usted va a esforzarse el próximo año por leer la Biblia. Quiero que recuerde 3 cosas muy importantes. El primero de ellos, el cielo está abierto 24 horas al día. Hay personas que tienen unos idealismos y dicen, por ejemplo, yo quiero orar de madrugada porque David oraba de madrugada. Y entonces vienen y se esfuerzan por orar de madrugada. Pero como no lograron orar de madrugada, entonces se sienten automáticamente fracasados de la misión y ya no lo vuelven a intentar en las otras siguientes 24 horas. El cielo no se cierra a las 5 de la mañana. Si usted no puede orar en la madrugada, hágalo a la hora que usted pueda. Si es en la mañana, miren, muchas veces uno, por ser religioso, se vuelve no práctico en las cosas que son necesarias para la vida. Uno tiene que ser más práctico que religioso. Si no me funciona el orar a las 4 de la mañana porque yo tengo mucho sueño, entonces establezca otra hora del día donde usted esté más despierto, donde usted esté a solas. Jesús dijo de que la oración tenía que practicarse de manera solitaria, uno tiene que apartarse. En este hábito el exhibicionismo queda fuera, a Dios no le interesa los gritos ni mucho menos, o que todo el mundo lo vea. Es más, Jesús dice, cuando tú ores, entra en tu aposento, cierra la puerta y ora a tu Padre Celestial. Nadie tiene que saber que usted está orando. Nadie se tiene que dar cuenta. Eso es algo entre usted y su Padre Celestial. Y eso lo puede hacer en la madrugada, lo puede hacer a mediodía, lo puede hacer en la noche. La Biblia dice que el profeta Daniel, por ejemplo, oraba 3 veces al día, con las ventanas hacia Jerusalén. Lo segundo que le quiero recordar para ir terminando es que las repeticiones no son necesarias. Jesús le dijo a sus seguidores, no hagan largas oraciones con vanas repeticiones. Hay personas que disgustan de la oración porque lo sienten un ritual donde ellos no son genuinos, sino que tienen que decir un montón de repeticiones para quedar bien con Dios. La oración es una conversación con el Padre Celestial. Y Jesús dijo, no usen vanas repeticiones, recuerde que están hablando con su Padre. Usted va a definir cuánto tiempo va a orar. Usted es el que va a definir qué es lo que va a decir en la oración. Dios lo quiere escuchar a usted y sus necesidades personales.
Y lo último, en cuanto a la lectura bíblica, yo quiero recordarles lo siguiente. No es la cantidad que lee, sino es la cantidad que comprende. ¿Qué es lo que le quiero decir con estas tres cosas? Que para establecer un hábito el próximo año, usted puede empezar de poco. No se apure por empezar a leer 2, 3 horas, porque cuando usted dice, yo voy a leer 2 horas la Biblia todos los días, usted se va a dar cuenta que como no está acostumbrado a ese ritmo, rápidamente va a sentir la tarea como una tarea demasiado dura para usted. Empiece poco a poco. Y recuerde que cuando uno está leyendo la Biblia, no es la cantidad de lo que uno lee. Por ejemplo, hay personas que dicen, me la voy a leer en 90 días. Y abren un programa para leerla en 90 días. Y se desaniman al día número 15. Es mejor que usted haga un programa que sea práctico para usted. Por ejemplo, ¿sabía usted de que si usted lee 3 capítulos de la Biblia cada día, por ejemplo, usted se va a leer la Biblia en un año? Pero ¿quién dice que la Biblia hay que leerla completa en un año? ¿Dónde está eso escrito en una piedra? Hay personas que se han propuesto leer un capítulo de la Biblia al día, ¿ya? Y la logran leer en aproximadamente 3 años. Pero aunque tomó ese tiempo leer toda la Biblia, lo que ellos aprendieron y comprendieron por haber tomado las cosas poco a poco, sobrepasa la cantidad de lo que retuvo una persona que se apuró y la leyó toda en un solo año. No es lo que usted lee, la cantidad que va a leer, sino la cantidad que usted va comprendiendo. En una ocasión, un hombre, y con esto cierro, en una ocasión un hombre, un evangelista, llegó a un pueblo y dice de que gastó toda la propaganda de su ministerio, todo el presupuesto de propaganda, para que el pueblo se diera cuenta de que él iba a tener una campaña evangelística en ese pueblo. Hizo panfletos, puso anuncios, de todo, para que todo el pueblo se diera cuenta que iba a haber una campaña evangelística. A donde él iba siempre tenía una gran cantidad de gente que lo iba a escuchar. Pero en este pueblo en particular, el día de la campaña, solo llegó un vaquero, un hombre que llegó en su caballo, se bajó del caballo y se fue a la campaña. Cuando este vaquero entra, donde está el evangelista mira, le dice, mire, vamos a esperar un tiempo porque seguramente que va a venir más gente, seguramente que le tomó la tarde. Entonces el vaquero dijo, está bien, yo espero. Pero pasó el tiempo y nadie llegó. Entonces apenadísimo el evangelista le dijo, ¿sabe qué? No sé qué pasó, le dice. No sé por qué nadie vino. Entonces el vaquero le dice, mire, yo soy dueño de vacas y me preocupo por darle de comer a todas. Pero si solamente una vaca llegara a mi corral, me preocuparía por darle de comer a esa única vaca. Entonces, aquí está la vaca, le dice, deme de comer. Entonces el evangelista dice, bueno, Señor, si solo uno me mandaste, aquí voy a darle con todo. Y entonces se emociona el hombre porque dice, sí, aunque sea solamente uno, yo voy a darle duro. Y comienza a relatarle desde Génesis hasta Apocalipsis, y el hombre va tomando como 3 horas, emocionado, relatándole todo el plan de salvación, desde la caída del hombre hasta el Apocalipsis, y el vaquero estaba allí. Entonces termina el evangelista y le dice al vaquero, ¿qué le pareció el mensaje? Entonces el vaquero le dice, bueno, mire, le dice, si yo tuviera una sola vaca a la que dar de comer,
definitivamente que no le daría toda la paja del corral de una sola sentada. ¿Qué quiero decirle con todo esto? Lo importante es establecer el hábito. Vaya poco a poco, pero empiece con algo. Nosotros estamos insistiendo en los proverbios. Los proverbios para mí tienen condensada la sabiduría de todo el consejo bíblico, pero hay mucho más, hermanos, que usted puede accesar. Empiece y dígase usted el próximo año: mi meta será el Nuevo Testamento. Voy a leer 2 capítulos del Nuevo Testamento, más un proverbio al día. Yo estoy segura que para finales de 2018 usted será una persona más sabia, menos errática, se va a lamentar menos. ¿Por qué? Porque usted va a saber cuál es la expectativa que Dios tiene para su conducta y para su vida. Toda también, si usted establece, si usted no puede orar 1 hora, empiece con 10 minutos, empiece con 15 minutos, usted va a ir agarrándole el gusto. Pero usted va a ir estableciendo una rutina que va a traer a su vida la paz de Dios que sobrepasa, dice, todo entendimiento. Yo sé que usted ya está planificando para el próximo año. ¿Cuántos vasos de agua se va a tomar? ¿A qué hora se va a levantar para ir a hacer ejercicio? ¿Qué comida va a comer? Y todas esas cosas son buenas. Pero dice la Biblia: ¿quieres tener éxito en todo lo que hagas? Medita en la palabra de Dios de día y de noche. ¿Cuántos reciben este consejo en esta noche? Amén. Cierra sus ojos.